En el nombre de Jesús. Hay una bendición fuerte del Espíritu Santo. Qué bien, Dios es bueno. Llevamos una hora orando, qué alegría. Creo que cuando uno ora se renueva. ¿Lo creéis? Yo creo que no. Bueno, seguimos orando por el tío de Lara. Sabemos que Dios está obrando a la manera de Dios, nunca a nuestra manera. Y creo que el Señor todo lo que hace lo hace perfecto. Creo que Dios nunca experimenta con nosotros, sino que el Señor pues sabe atender el clamor de su pueblo. Ayer estaba hablando con el Johnny y cuando estuvimos aquí en el hospital estuvimos hablando y lo que estuvimos hablando es que a veces Dios quiere hacer todo lo contrario, Antonio, a lo que nosotros le pedimos. Y cuando yo me fui para la casa, yo me fui pensando en esa conversación que tuve con el Johnny, tío, y cuando le pregunté a Dios estando en la casa, le dije, Señor, ¿y cómo podemos nosotros soportar y aguantar? Poder acatar tu voluntad, si hay a veces que tu voluntad nos daña nuestro corazón. El Señor me dijo y me contestó esta palabra, orando. El problema está cuando no oramos. Por eso el Señor lo que está buscando de todos nosotros es que podamos tener una vida de oración. Porque cuando nosotros tenemos una vida de oración, vemos las cosas diferentes. Cuando dejamos de orar, vemos a Goliat muy grande y a Dios muy pequeño. Cuando dejamos de orar, cualquier circunstancia viene y nos llena de temores y de desesperación. Pero cuando alguien empieza a orar, empieza a depender de Dios, otra vez a depender de Dios, y ya no vemos a Goliat grande, sino vemos a Goliat pequeño, porque entendemos y comprendemos que el único grande de la capa de la tierra se llama Espíritu Santo. Pero tenemos que orar, Antonio, y tener una vida de oración nos va a costar mucho. ¿Por qué? Porque tu carne no quiere que ores. Estamos y hemos aprendido tanto a depender de nosotros mismos que nos hemos olvidado de depender de Dios. En cada circunstancia que hemos estado en nuestra vida, siempre has luchado tú. Y cuando has luchado, hay a veces que has hallado la victoria. Y cuando venimos a Dios, seguimos dependiendo de nosotros mismos. Y creemos y entendemos que de lo que estamos viviendo también vamos a salir por nuestras propias fuerzas. Pero tienes que entender y comprender esto. Tú eres una persona limitada. Una persona que tu fuerza se acaba, se agota. Que a veces queremos tirar la toalla y que nos queremos rendir. ¿Por qué? Porque somos personas limitadas, con límites. Por eso a veces el Espíritu Santo, cuando trabaja en nosotros, en vez de darte fuerza, Dios te quiere hacer débil. Porque Dios no busca a personas fuertes. Voy a volver a repetirlo. ¿Cuántos saben que el Evangelio es todo al revés del mundo? En el mundo, contra más fuerte seas, mejor. En el Señor, contra más débil seas, mejor. ¿Sabes por qué? Porque contra más débil, Dios perfeccionará más su poder en ti. ¿Sabes lo que dice el Señor? Está hablando con Pablo.
Y Pablo tiene una enfermedad en los ojos. Y dice la palabra del Señor que Pablo le dice: Señor, por las noches y en cada tiempo viene un emisario de Satanás y me golpea. Y me abofetea y me humilla. Y ahora el Señor, hablando con Pablo, Pablo le dice: Señor, no puedes sanarme. No puedes quitarme este aguijón. Señor, mira que me viene y me humilla, que me golpea. Y ahora la voz de Dios viene a Pablo y le dice: Pablo, te tienes simplemente que bastar de mi gracia. Y le dice: y otra cosa, Pablo, es que en tu debilidad es donde se perfecciona mi poder. Porque si tú eres fuerte, nunca vas a depender de Dios. Entonces a veces Dios permite circunstancias para volverte débil, para que dependas de la persona del Espíritu Santo. Y una vida de oración no es orar un día sí y 6 no. Una vida de oración no es orar solo en los momentos críticos, sino que tienes que entender y comprender que si tú vives una vida de oración continua, nunca serás una persona que viva en derrota, sino serás una persona que vivas en victoria. Porque es bueno orar. Porque cuando tú oras, tú hablas con Dios y Dios te escucha. Dice la palabra del Señor que cuando el Señor vino y se apareció a Pablo, el Señor, la Biblia dice que lo dejó ciego. Pero yo creo, hermano mío, que Dios le dio vista. Porque antes de que Pablo se le apareciera a nuestro Señor Jesucristo, entendemos que Pablo era el perseguidor de la iglesia. Pero ahora cuando el Señor se le aparece, le deja ciego 3 días, lo manda a una casa, y cuando está en esa casa, el Señor viene a un siervo suyo y le dice: vete y bautiza a Pablo, visítalo. Dice: porque le he elegido para que pueda servir a mi obra. Y ahora el otro le escucha y dice: pero Señor, ¿tú sabes quién es Pablo? Quizás no sabes quién es Pablo. Pablo es un hombre que está persiguiendo a los cristianos y que está golpeando a la iglesia. Y que todo aquel que menciona tu nombre, va y lo persigue. Señor, ¿te has olvidado de quién es Pablo? El primer mártir de la iglesia, llamado Esteban, cuando le mataron, él estaba ahí. Y sus ropas de este joven fueron puestas a los pies de Pablo. Señor, ¿sabes quién es Pablo? Y ahora Jesús le contesta y le dice: escucha, vete porque Pablo ora. ¿Por qué? Porque Pablo ora. Y cuando yo veo la vida de Pablo, no veo una vida tranquila y una vida fuera de problemas. Cuando yo veo la vida de Pablo, dice que Cristo se está haciendo patente en lo que él está viviendo en su cuerpo. Porque cuando nosotros vemos a predicar a Pablo, Pablo no está predicando y está escribiendo sus cartas en un lugar de tranquilidad, en un hotel de 5 estrellas. Cuando Pablo predicaba, a Pablo le golpeaban. Cuando a Pablo le predicaban, a Pablo le perseguían. De vez de recibirle con abrazos, le recibían con piedras. Y ahora, ¿cómo puede ser que un hombre pueda soportar toda esta carga? ¿Sabes por qué? Porque oraba. Porque tenía comunión con la persona del Espíritu Santo. Por eso en el libro de Filipenses escribe esta carta preciosa. Y dice: hermanos, no estéis tristes por lo que yo estoy viviendo. Dice: porque lo que yo estoy viviendo, aunque es duro y es fuerte, Johnny, dice, ha dado ánimo. ¿A quién? Dice, al pueblo de Dios. Dice, mis prisiones han hecho fuerte al pueblo de Dios. Dice, porque muchos se temorizaban de predicar. Muchos se temorizaban de proclamar el nombre de Jesús.
Porque hoy aquí en España es fácil hablar de Jesús. Pero en ese tiempo no era fácil hablar de Jesús. Y cuando hablaban de Jesús, de vez de aplaudirle, lo mataban y lo metían preso. Y ahora Pablo puede decir, lo que yo estoy viviendo es beneficioso para el pueblo. ¿Por qué? Porque está tomando ánimo. El pueblo ahora se está atreviendo a hacer lo que antes no hacía por medio de lo que yo estoy viviendo. Por eso Pablo siempre inclina y hace mucha inclinación a la oración. Por eso dice Pablo, escuchad, orar sin cesar. Que no cese vuestra oración. No dejéis la oración, porque el que deja la oración deja a Dios. ¿Cómo? Voy a volver a repetirlo. ¿Entendéis y comprendéis esto? El que deja la oración deja a Dios. Porque el cristianismo no es como las demás religiones. Las demás religiones dependen de sistemas y de cosas, pero nosotros no dependemos de eso. Por eso el cristianismo no es una religión. ¿Cómo voy a volver a decirlo, ¿vale? El cristianismo no es una religión. El cristianismo es una relación con la persona de Cristo Jesús. Y solo puedes tener relación con Cristo Jesús si tienes una vida de oración. Si no tienes una vida de oración, tú no puedes tener contacto con Dios. Por eso él dice, orar. No dejéis la oración. Orar sin cesar. Orar en todo momento. Pero ¿y por qué tengo que orar, Pablo? Porque si no oras, las cuestas que van a venir a tu vida van a ser tan inclinadas que vas a querer abandonar cada momento. Porque, hermanos, todos los que estamos aquí somos personas débiles. Aquí nadie es Superman. Y aquí nadie camina sobre las aguas. Hay tiempos buenos y tiempos malos. Hay tiempos que no hay problemas en las casas y que no hay escasez y que no hay enfermedad y que no hay pérdidas familiares. Pero también hay tiempos, hermanos, que la enfermedad llama a la puerta, que la escasez también llama a la puerta. David, porque no todo nos va a ir bien siempre. Nunca te irá todo bien si dejas de orar. No voy a volver a repetirlo. Si dejas de orar. Pero pastor, ¿no era más fácil que Dios no permitiera que viviéramos esa circunstancia? Dios no te ha prometido meterte en una caja de cartón y aislarte de todo. Eso Dios nunca te lo ha prometido. Dios ha dado unas armas al cristiano para que nosotros podamos utilizarlas. Y orar, hermano, no es levantarte y presentar el día, que eso lo tienes que hacer. Orar, hermano, no es cuando te pongan la mesa, decir, oh Padre, bendice esta comida y darle de comer a los pobres. Eso no es orar. Orar va más para allá. Orar es meterte en la intimidad con Dios y deleitarte. Porque si hay alguien que puede mostrarte tal como eres, es a Cristo. Porque tú para encajar en ciertos grupos tienes que moverte, hablar y hacer ciertas cosas. Pero en Él no. En Él solo tienes que venir ante Él y decirle al Señor, Señor, este soy yo. Y es orando como se ganan las batallas. Orar sin cesar. ¿Y sabes qué pasa? Que cuando tú oras, Dios te fortalece. Por eso dice el Señor, fortaleceros en el Señor siempre. ¿Cómo, Señor? Ahora, ¿cuántos de aquí quieren fortaleza? ¿Cómo vas a tener fortaleza si no oras? Si no oro, Dios no puede venir y visitarme y darme fortaleza.
Porque hay quien quiere recibir fortaleza sin doblar rodillas. No, pastor, yo cuando voy a comprar el pan le digo al Señor, Señor, tú sabes lo que yo te amo. Y está bien. Señor, yo cuando me levanto por la mañana, pastor, pongo un estado de WhatsApp y le digo a Dios todo lo que le amo. Eso no es pasar tiempo con Dios. Lo tenemos que entender esto. Eso no es pasar tiempo con Dios. Eso no es orar. Orar es más para allá. Es entender y comprender que si no oras, Dios no puede darte fuerzas. Dios no puede fortalecerte. Y el cristiano que no ora está muerto. Voy a volver a repetirlo. El cristiano que no ora está muerto. Está seco. No puede producir vida. Porque hay dos cosas que hace la presencia de Dios. Y es que una de ellas, Antonio, es que te fortalece, y la presencia de Dios da vida donde todo está seco. ¿Sabéis lo que dice la palabra de Dios? Que la vara de Aarón estaba seca, no producía. Tío, pero cuando la metieron en la presencia de Dios, ¿sabes lo que dice la palabra del Señor? Samara, cariño mío, dice que lo que no producía, la vara de Aarón dio fruto. ¿Por qué estamos el cristianismo así? Porque no oramos, porque no producimos vida, porque tenemos que tener una vida de oración. Tío, y si no oramos tenemos un problema. A mí me cuesta mucho hacer las cosas. ¿Sabes cuánto me ha costado a mí hoy levantarme de esa silla y ponerme en el púlpito? Nadie sabe las luchas que tú pasas. Ni yo, tío. Y tú tienes problemas como yo. Y hay a veces que nos cuesta mucho salir de la casa y asistir a la iglesia. Y hay a veces que te cuesta mucho hasta ir a comprar una barra de pan por lo que estás viviendo. Pero ¿sabes por qué? Porque no oras. Porque tenemos que orar más. Tío, tengo que fortalecerme en el Señor. Dice la Biblia que Jesús estaba orando. Estaba en el huerto Getsemaní orando. Y lo que estaba viviendo Jesús no es lo que vamos a vivir tú y yo. Porque Jesús sabía todo lo que le iba a esperar. Y lo que le iba a esperar a nuestro Señor era la muerte. Tío, y no una muerte instantánea. Una muerte donde le iban a torturar. Y no ha habido tanto dolor que han podido causar a una persona como a nuestro Señor. Y él oraba, tío. Y él sentía esa angustia. ¿Y sabes lo que dice la palabra del Señor? Samuel, apaga los ventiladores solo 5 minutos. ¿Sabes lo que dice la palabra del Señor? Que cuando oró, el Padre le mandó un ángel. ¿Y sabes lo que dice la palabra del Señor? Dice, y el ángel fortaleció a Jesús. Ahora yo pregunto, ¿quién es Jesús? ¿Quién es Jesús? Si tuvo que ser fortalecido Jesús, ¿cuánto más tú? O pregunto yo, ¿tú eres más que Jesús? Si Jesús tenía que orar, Jacinta, si dice la palabra del Señor que Jesús se levantaba de muy de mañana. Cuando habla de muy de mañana, tía Meme, está hablando antes que salga el sol. Se levantaba y oraba y pasaba largas noches y largas horas buscando al Padre. Y tenía que orar. Ahora, ¿cuánto más vas a tener que orar tú? ¿Cuánto más vas a tener que buscar al Señor tú? Porque si no lo haces, estás perdido, ya te lo digo yo. No vas a poder superar lo que estás viviendo. Porque las cosas no se superan haciendo abracadabra, pata de cabra y haciendo magia. Esto se supera luchando. Y las luchas del cristianismo son diferentes. Porque dice la palabra del Señor que las armas que Dios nos ha dado no son carnales, sino espirituales, poderosas en Cristo Jesús. Por eso en el libro de Filipenses, a pesar de todo lo que está pasando, Pablo estando preso puede declarar esto: y todo lo puedo en Cristo
Porque Él me fortalece. ¿Cómo? Todo lo puedo en Cristo. ¿Por qué? Porque Él me fortalece. No le fortalece nadie más que Cristo. Voy a decirte algo, nunca esperes que alguien te fortalezca, porque no tiene el poder para hacerlo. Solo hay uno que puede hacerlo y se llama Espíritu Santo. Hay que pedirle ayuda al Espíritu de Dios. No es malo pedirle ayuda al Espíritu Santo. Y no es malo poner nuestras debilidades en Dios. Lo malo es cuando ponemos nuestras debilidades en público. Pero no en Dios. Yo cuando entro a Dios le digo, soy la persona más débil que hay de la capa de la tierra, Señor. No puedo si tú no estás conmigo. Tío, y me tiro al suelo e intento pasar todo el tiempo que tenga que pasar con Él. Y no paso el que tengo que pasar. Y no le doy todo lo que le tengo que dar a Dios. Y no oro todo lo que tengo que orar y ayunar todo lo que tengo que ayunar. Porque empezamos a quitar nuestra dependencia en Dios. Y nos enfocamos tanto en las cosas de este mundo que nos olvidamos de las cosas espirituales. Escucha, voy a decirte algo, ¿vale? Para que lo entiendas. El dinero no te va a poder solucionar el problema que tú estás viviendo. ¿Lo entiendes eso? Hay gente que se muere con muchos millones. Y la muerte nadie puede solucionarla. ¿Cuántas personas se divorcian, Johnny, con mucho dinero? Cogen, ponen un abogado y se divorcian. ¿Cuántos hijos están perdidos en las drogas? ¿Cuánta familia nuestra está perdida en este mundo? Y no puedes cambiarlo con dinero. ¿Sabes la única manera que puedes hacer que tu hijo cambie? Es orando. ¿Sabes cómo puedes hacer que solo tu matrimonio pueda ser un matrimonio fuerte y que siga avanzando? Solo es orando. Aquí no hay otro método, hermanos. Aquí es orar, pagar el precio, levantarte y decirle no, deber de darle 2 horas a la tele, voy a darle 2 horas a Dios. Deber de estar 5 horas con el móvil, voy a estar 5 horas con Dios. Y te garantizo que cuando tú empieces a pasar tiempo con Dios, las cosas las ves diferentes. Porque todo lo ves diferente cuando estás con Dios. ¿Sabes lo que dice la palabra, Johnny? Jesús aparece en el medio de la tormenta. Y ahora hace una invitación. Y primero lo que quiere hacer es darle paz. Le dice, escuchad, no tomáis, tomad ánimo, porque yo soy. Pedro, tío, sale y le dice, si eres tú, hazme ir a ti. ¿Sabes lo que hace Jesús? Le dice, ven. ¿Sabes lo que hace Pedro? Sale del agua, sale del barco. Cuando sale de la barca, Pedro camina sobre el mar. Viene una tormenta, la tormenta hace que quite la mirada en Cristo Jesús. ¿Y sabes lo que hace? Se hunde. Ahora, unos capítulos más para adelante, Jesús niega a Jesús, Pedro niega a Jesús. Pero el Señor va y le restaura. Porque Dios no ha venido a condenar a nadie. Dios ha venido a restaurar las casas. Y ahora cuando le restaura le dice, tienes que predicar, voy a hacer contigo. Tío, y cuando está predicando, los fariseos no quieren que Pedro predique en nombre de Jesús. Ni siquiera se atrevían a mencionarlo. Decían, no prediquéis en ese nombre. Como prediquéis os mato. ¿Saben lo que hacen a Pedro? Lo encarcelan. Y cuando lo encarcelan a él y a uno de sus compañeros, a su compañero le cortan la cabeza. Y le dicen, ni tú mañana vas a morir en la plaza. Tío, Pedro se ha hundido en el mar porque quitó la mirada de Jesús. Pero ahora su acción y su actitud va a ser totalmente diferente. Y simplemente no es por nada, es porque ha aprendido la lección.
¿Y cuál ha sido la lección que ha aprendido Pedro? Que si quitas tu dependencia de Cristo, te hundes. Que si quitas tu dependencia de Cristo, te llenas de ansiedad, te llenas de miedo. Tienes que tomar pastillas, tienes que ir a los psicólogos. Para arreglar tu matrimonio tienen que ir los 4 gitanos viejos para poder interceder por tu matrimonio. Pero Pedro ha aprendido todo esto. ¿Y por qué dices eso, pastor? Porque cuando Pedro está en la celda, hay algo que hace que nos rompe la mente. Y dice la palabra del Señor que Pedro se desvistió. ¿Y sabes lo que hace? Se echa a dormir. ¿Cómo una persona que le van a matar por la mañana puede dormir? Si tú no puedes pagarle un recibo de la luz y del agua y te pegas toda la noche sin dormir. Si viene porque mirad, el problema lo primero que te va a robar es el sueño. Te mete inquietud, te mete miedo y te quita el sueño. Te pegas toda la noche en la cama y haciéndolo mucho allá, porque ronquiniera. No puedes dormir, tío, te duermes a las 5 y las 6 de la mañana porque el problema te ha robado el sueño. Porque no estás confiando en Dios, no estás orando. Pero al cambio Pedro puede dormir tranquilo, tan tranquilo que cuando viene un ángel y viene a sacarlo de la cárcel, lo levanta y no se despierta. Estaba durmiendo tan profundo que no se levantaba. Dice la Biblia, y le tuvo que meter la mano en el costado. Cuando te hacen así, pues eso le hizo el ángel. Le hizo, hijo, levanta. Y cuando se levantó, el Señor lo sacó de la cárcel. Los ángeles le sacaron de la cárcel. Aun los que le custodiaban, los guardias, no pudieron verlo. Pero ha aprendido una lección, tío. La lección es que no, él tiene que depender de sus fuerzas, tiene que depender de Dios. Tienes que entender esto. Se tiene que acabar de depender por tus fuerzas. Y tienes que empezar a depender de Dios. Y tienes que orar, hermanos. Hay algo que una vez me dijo Alex y le dije, se levantaban con los de la radio a las 5 y las 6 de la mañana. Y yo le decía a Alex, pero tú trabajas. Yo me hacía el tonto. Digo, pero tú trabajas. No, dice, sí, pastor, pero yo me levanto 1 hora antes. Y yo le decía, ¿por qué te levantas 1 hora antes? Y me decía, porque no quiero irme a trabajar sin orar. Y pero, ¿no es mejor que te levantes 10 minutos antes? Cuando te estás vistiendo, Señor, te presento mi día. No, pastor, yo tengo que orar. Porque tú, pastor, no sabes lo que yo vivo en mi casa. Tú no sabes lo que yo vivo en mi familia. Y yo necesito orar. ¿Por qué? Porque cuando yo oro soy fuerte, pastor. Paso tiempo con Dios y a todos nos ha pasado. Cuando entras al cuarto, ¿cómo entras? Te lo digo yo, ¿cómo entras? Un derrotado. Entras al cuarto, un derrotado. A veces no tienes fuerzas ni para entrar. Pero ¿y cuando entras en el cuarto y estás un rato, David, y estás media hora, 40 minutos orando? ¿Cómo sales del cuarto? Contestadme, ¿salís igual? ¿Salís igual? La oración es de locos. La gente normal, Antonio, para sentirse bien tiene que hablar con alguien físico. Tengo que verlo, tengo que tomarme un café con él. Pero en el cristianismo es diferente. Tú te metes en el cuarto y no hay nadie. Nadie físico. A veces ni siquiera sientes. Pero qué cosas. Lo que no puede hacer una pastilla.
Y lo que no puede hacer un psicólogo, y lo que no puede hacer nadie, 10 minutos de oración, ha cambiado el rumbo de tu vida. No lo ha podido hacer nadie, tío, lo ha hecho la oración. Por eso el cristiano que no ora está muerto. No puede producir. No tiene contacto con Dios, tío. Porque Dios ha establecido la oración para que tú pases tiempo con Él. Dios te revele todo lo que te tenga que revelar. Y Dios tenga que hacer todo lo que tenga que hacer por medio de la oración. Hoy hay muchos codos. Y no es malo. Porque sin conocimiento tú no puedes conocer a Dios. Dice la Biblia que por falta de conocimiento el pueblo se pierde. Hoy la gente estudia mucho el hebreo, el griego, el mandarín, el rumano. Hay muchos estudios, muchos comentarios. Pero ¿saben lo que me decía el Señor? Hay muchos codos, pero hay muy pocas rodillas. Hay muchos codos. La gente se pega todo el día estudiando, pero no ora. Por eso, el poder de Dios no se manifiesta como se tiene que manifestar en su iglesia. Por eso puede venir un endemoniado y sentarse aquí, y no pasa nada. Puede venir un brujo y sentarse aquí. Puede venir un adúltero y sentarse aquí. Puede venir un traficante y sentarse aquí y pegarse 5 años en la iglesia sin cambiar. ¿Sabes por qué? Porque no hay poder de Dios, porque no hay oración. ¿Cómo vino el Espíritu Santo hacia los discípulos? A mí no me dice que los discípulos estaban viendo el móvil, ni yendo a otras casas a tomar café. A mí no me ha dicho eso la palabra. A mí me dice la Biblia en Hechos capítulo 2 que ellos estaban orando. No otra cosa, orando. Y que cuando estaba orando el cielo se abrió y vino un de repente sobre ellos. Y dice, y todos fueron llenos ¿de qué? Del Espíritu Santo. Si no oras, no puedes ser lleno del Espíritu Santo. Oh Señor, lléname, lléname. Hay una alabanza preciosa. Dice, llena mi casa. Ay, si supiera yo cantar, Padre. No me ha dado Dios ese don. Pero si no oramos, tío, no podemos recibirlo de Dios. Porque escuchar esto, y con esto os dejo ya. Esto no se trata de información. Porque todos tenemos información. Tenemos información de cómo es Dios. Tenemos información de las cosas de Dios. Pero no tenemos la revelación. No tenemos la dirección. Tío, no sabemos qué es la voluntad de Dios. ¿Por qué? Porque no oras. Pero pastor, es que Dios te lo tiene que revelar a ti. ¿Por qué? ¿Por qué me ves a mí? Pues si mira lo bajico que soy. Y tengo el cuello y el pecho y las tripas juntas. Dios no solo se lo revela a sus siervos. Dios revela a sus hijos. Ya dijimos que la iglesia que es el cuerpo místico de Cristo. Ahora, ¿qué pasa? Que no oramos. No te voy a hacer la pregunta para que la contestes, pero si te dijera cuántas horas has invertido en la semana en Dios, ¿cuántas horas has orado en la semana? ¡Oh, pastor! ¿Me dejas decirte algo? La tía Susi se va a reír. ¿Cuántas horas has pasado en Nochebuena de pie? Y jallando. Y venga gambas. Y no puedo más. Y otra gamba. Y no puedo más. Y otro cacho de cordero. Horas y horas. ¿A qué hora te has ido a dormir en Nochebuena? Pastor, le acaba a las 4 a las 5 de la mañana y no te has cansado. No, pastor, he gozado con mi familia. Que Dios bendiga a tu familia. Pero si no te cansas para las cosas del mundo, tampoco te canses para orar. Porque la gamba no va a solucionar tu problema.
Y me atrevo a decirlo, tu primo, tu amigo, tu tío, tu familia tampoco va a solucionar tu problema. ¿Sabes el único que lo va a solucionar? Se llama Espíritu Santo. Ahora hay que orar, hay que interceder. Llevamos 10 días de ayuno y vamos a hacer todo este mes siguiendo ayunando. Pero para febrero vamos a quitar el ayuno que estamos haciendo y vamos a poner 21 días de ayuno. Pero yo no te voy a decir que ayunes, porque hay a muchos que yo le tengo que decir que Susi, ayuna. El día 12 ayunas. Dios me ha dicho que pare. Y me ha dicho, ahora lo que vas a hacer es 21 días de ayuno consecutivo. Todos los días. El que quiera va a ayunar 21 días. Pero pastor, tienes que ayunar. Escucha, esto es un beneficio para tu casa, para tu familia. No es para nadie. Entonces tienes que ayunar. Pero pastor, ayuna. Cuando te levantes, preséntale el día al Señor. Ponte una alabanza. Apaga el teléfono y ayuna. Mirad, todos los que estamos aquí deseamos que Dios toque a alguien. Amén. Johnny, ¿a quién quieres que Dios toque? ¿A quién? A tus padres. Jacinta, ¿a quién quieres que Dios toque? Conchi, ¿a quién quieres que Dios toque? A tu familia, a tus hermanas. Samara, ¿a quién quieres que Dios toque? Tía Susi, ¿a quién quieres que Dios toque? Tía Meme. Yo a mi casa también. Pues bien, la única manera que tenemos que Dios los toque es esta. Es orando. Di la verdad. ¿Lo deseas con todas tus fuerzas? Amén. Otra vez, ¿lo deseas con todas tus fuerzas? Amén. ¿Qué estarías dispuesto a entregar para que Dios lo hiciera? Te garantizo que si ahora te asustas y Dios me viniera y me dijera, si te cortan los 2 dedos, toda tu familia está aquí, te garantizo que ni lo dudo. Hago así, hago córtame los 2 dedos. Dios no quiere cortarte los 2 dedos. Dios solo quiere esto, que ores. Que no hace falta hacer ningún sacrificio humano ni carnal, porque hemos dicho, porque las almas de Cristo no son carnales, poderosas. ¿Saben lo que dice el Señor? Esto no es con vuestra fuerza. Qué fuerte, Dios. Dice, esto no es con tu fuerza, esto es con mi espíritu. Depender de Dios es depender del Espíritu Santo. Pastor, ¿cómo puedo saber que Dios me está llamando a la oración? Hay a veces que sientes que no le estás dando todo a Dios. Yo lo siento diariamente. Es porque Dios me está llamando a la oración. A veces no puedes dormir por la noche. Es porque Dios te está llamando a la oración. Te levantas de madrugada y no puedes dormir. Es porque Dios te está llamando a la oración. Ora. Busca a Dios. Y Dios concederá todas las peticiones que hay en tu corazón, siempre que estén en su voluntad. Pero vamos a orar. Hay que orar. Los niños están malitos. Hay muchos de la iglesia que están malos. Se pegan una semana con la fiebre. Hay un virus raro, un catarro raro. Hay que orar en el nombre de Jesús para que Dios nos proteja y nos guarde. Tenemos que seguir orando por la iglesia y también por el barrio. Tenemos que seguir orando por las familias y por los matrimonios. Y por favor te pido que ores por tu pastor. Que yo también necesito de vuestras oraciones para que Dios siga dándome fuerzas. Para que podamos hacer todos juntos la obra que Dios nos ha encomendado. Que es sacar a la gente de las tinieblas para traerlo a Cristo. Y con esto termino. Dios escucha tu oración. Siempre que te venga un pensamiento y te diga que Dios no te escucha, repréndelo. Porque te garantizo esto,
Ayer qué risas pasemos, ¿verdad? Con el Lala. Por decir, le echo mucho de menos al Lala. Digo, Lala, ¿qué pasa? Que te llamo y no coges el teléfono. Dice, pato, que no me di cuenta. Y ya se mete el Johnny por ahí y hace, que tú sí te das cuenta. Que yo también te llamo y no lo coges y hace. Se río como diciendo que hay a veces que no quiero coger el teléfono. Dejadme. Hay a veces que tú llamas a gente y no te contesta. Y hay a veces que pides ayuda y nadie te la brinda. Pues escucha esto. Dios siempre te escucha y Dios siempre te ayudará. Cierra tus ojos e inclina tu cabeza porque vamos a orar al Espíritu Santo y le vamos a pedir al Espíritu Santo que el Señor hoy pueda bendecirte por medio de su palabra. Señor, dale voz, Samuel, estamos aquí y estamos aquí delante de ti. Señor, hoy hemos comprendido que tú nos fortaleces por medio de la oración. Y que cada uno de mis hermanos y de mis hermanas han venido, Señor, sin fuerzas, luchando, batallando. Señor, a veces no comprendemos lo que estamos viviendo, pero no vamos a dejar de orar. No vamos a dejar de creer en ti, porque sabemos, Dios mío, que tú eres el único que puede hacerlo. Te ruego en el nombre de Jesús de Nazaret, que tú ahora, Espíritu Santo, des fuerzas al que no lo tiene y que levantes, Señor, al que está caído. Te pido que le tienes de tu gracia y de tu favor esté con ellos. Que todo lo que viene con las casas y las familias, hoy, en el nombre de Jesús, lo conocemos y lo echamos fuera por el poder de tu palabra. Te pido, Señor, por todos los niños en el nombre de Jesús, que tú los guardes y que tú los protejas. De la misma manera, igual, Señor, te pido por cada matrimonio, por cada familia, por cada hogar, Dios mío, de la iglesia, Señor, te